misioneros permanentes de la Parroquia Cristo Resucitado y sus capillas presentan el programa Iglesia Tu Vida es Misión. Quédate con nosotros y participa este y todos los sábados. Vamos todos sin temor a cumplir con la misión que a la iglesia misionera Jesucristo Muy buenos días, hermanos, que en estos momentos están sintonizando a través del Facebook Live nuestro programa conducido por el Ministerio de Evangelización Cristo Resucitado y sus capillas de Managua. Les da la bienvenida a aquellos hermanos que nos ven y escuchan para compartir el mensaje de la palabra de Dios que hemos preparado para el día de hoy como continuación del querigma estudiado anteriormente en este programa, Iglesia, tu vida es misión, conducido por los misioneros permanentes de nuestra parroquia Cristo Resucitado y sus capillas, nuestro Señor de Esquipula, Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de Fátima. Bajo la dirección de nuestro párroco, Padre Pedro Marcel, saludos para él, saludos y bendiciones a nuestros hermanos misioneros y a nuestros hermanos que nos ven y escuchan en este momento. Hermanos, el equipo que el día de hoy estará compartiendo con ustedes este hermoso mensaje, tenemos en nuestros controles a nuestro hermano Juan y nuestra hermana Yasmina. Junto a mí tenemos a mi hermana María Dolores Gutiérrez Carvajal y su servidora Marina Corea. Hermanos, nos encontramos en las redes sociales Facebook Live. Pueden darle compartir y darle su like a nuestro programa. También en nuestro canal en YouTube pueden suscribirse y compartir con amigos para no quedarse con esta información, pues debemos cumplir con el mandato de nuestro Señor. Recuerda, hermano, tú eres iglesia. Por lo tanto, tu vida es misión. Entonces, hermanos, no podemos continuar, ¿verdad?, desarrollándonos en este momento si no nos ponemos en la mano de nuestro Señor, que es el primer conductor de nuestro programa Iglesia, tu vida es misión. Por lo tanto, invitamos a nuestra hermana María Dolores para que ella nos haga la invocación al Altísimo para poder continuar y estar en manos de nuestro Señor. Espíritu Santo, ven, ven y lléname de ti. Espíritu Santo. Bueno, nos vamos a poner en la presencia del Señor. Aquí todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovadas sobre la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y el poder de tu Santo Espíritu, haz que, guiado por este mismo Espíritu, gocemos de la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buscad primero el reino de Dios y toda su justicia.
Hermanos, vamos a leer el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar Jesús donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a sus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta fe. Porque yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. A veces fracasamos en nuestro empeño por falta de fe. Tendemos a poner la confianza en nuestras fuerzas, en los medios, en las instituciones. No planificamos con la ayuda de Dios y de su Espíritu. Jesús nos avisó: sin mí no pueden hacer nada, apoyados en Él con su ayuda, con un poco de fe. Fe auténtica, curaríamos a más de un epiléptico de sus males. El que cura es Cristo Jesús, pero solo se podrá servir de nosotros si somos buenos conductores de su fuerza liberadora, como cuando Pedro y Juan curaron al paralítico del templo. Cosas increíbles que han hecho de los cristianos, sobre todo los santos, movidos por su fe en Dios. Tener fe no es cruzarse de brazos y dejar que trabaje Dios. Es trabajar no buscándonos a nosotros mismos, sino a Dios motivados por Él, apoyados en su gracia. No acabamos de entender que la fe en Jesús es una invitación a firmar en blanco un cheque al portador que, paradójicamente, constituye una póliza de seguro evangélico a todo riesgo, pues Cristo nos brinda una certeza y confianza superiores a toda seguridad humana, una garantía total que barre las cautelas de nuestro mezquino egoísmo, pero, como hemos dicho, sin querer arriesgar nada, atenazados por el fantasma del miedo, no se puede creer ni vivir en cristiano. Si no resulta fácil para el creyente de hoy la aceptación de Dios, que viene a nuestro encuentro porque tiene la iniciativa de la salvación, pensemos que tampoco lo fue para los cristianos de cualquier tiempo, empezando por los apóstoles y siguiendo por los mártires, los santos y cuantos nos han precedido por la pancarta de la fe. Dados los tiempos que corren, necesitamos hoy una fe a toda prueba. Pidámosla a Dios, repitiendo frecuentemente la súplica del Padre del niño epiléptico a Jesús: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Que el perdón se me regaló desde el mismo momento en que yo
lejos que me fui. Gracias. Hermanos, continuando, el día de hoy compartiremos un texto de la Biblia tomado de San Juan 1, del 1 al 14, el cual nos fortalecerá y ayudará a tomar decisiones futuras, tomando en cuenta que hemos venido estudiando el querigma y que el último tema que nosotros estudiamos fue la comunidad, en donde nosotros podemos notar de que no podemos estar sueltos de la vid. Entonces, este tema que vamos a desarrollar nos ayudará a tomar la decisión de irnos acercando un poco más a servirle al Señor y a pertenecer a una comunidad que nos da esa identidad que hablábamos en el último tema pasado. Es ahí donde nosotros vamos a fortalecer. Bien, entonces vamos a leer el texto, tomado de San Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conocía. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este texto bíblico, hermanos, vemos algo muy, pero muy importante, y vamos a ir tratando. Si ustedes tienen su Biblia allí en mano, vayamos tratando de leer para que nos ubiquemos realmente de qué se trata este pequeño texto. Y porque les decía yo que tenemos que tomar decisiones futuras. Vamos a leer un pedacito pequeño y de allí vamos a sacar una palabrita que es la que nos va a ubicar. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Fíjense bien la última palabrita de este pequeño párrafo que acabamos de leer. Dice: en Él estaba la vida. ¿De quién está hablando aquí San Juan? San Juan está hablando de Jesús. Y lo vemos nosotros en Génesis 1:1. Dice Génesis 1:1: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Por lo tanto, hermanos, por eso dice aquí el inicio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. ¿A quién nos referimos? ¿A quién se refiere Juan acá? A Jesús. Más adelante Juan nos dirá que el Verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. Pero lo vamos a ver esto un poquito más adelante. Hermanos, fíjense bien en la palabrita que les decía al inicio. En Él estaba la vida. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Qué nos dice Juan? Que en Jesús está la vida. Pero ¿qué sucede con nosotros, hermanos y hermanas que nos escuchan en este momento? Hagamos un alto en nuestras vidas. Muchas veces nosotros andamos buscando cosas para tener una verdadera vida. Una buena vida, decimos nosotros. Y estamos haciendo labores y afanes buscando una mejor, una verdadera vida. Como dicen algunos dichos los ticos, pura vida. Y no nos detenemos a pensar que la Biblia nos dice, y es la palabra de Dios, que en Cristo está la vida. La vida no la podemos andar buscando en placeres, en beneficios, en bienes materiales, sino en bienes espirituales. Porque es en Cristo que está la vida. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos decir que en Cristo está la vida verdadera. La vida verdadera. Quien a Cristo tiene, lo tiene todo. Lo tiene todo. Vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Porque creo que ahí estamos bastante claritos de que en Cristo está la vida. Sigamos leyendo y dice, y la vida, fíjense bien, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahí tenemos algo también muy importante. ¿Y cuál es lo importante? Nosotros venimos hablando, ¿verdad?, de la vida, que en Cristo está la vida. Pero aquí Juan nos dice, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas, ¿ya? Resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Se ve, se enfoca, ¿verdad? En un cuarto vacío, oscuro, encendemos la luz, ya vemos todo resplandeciente, bonito, alegre, ¿verdad? Pero nos dice, mas las tinieblas no la comprendieron. Ahí tenemos una palabrita que tenemos que reflexionar sobre ella, ¿verdad? Dice, mas las tinieblas no la comprendieron. Entonces dice, no es difícil perder el camino cuando se anda en tinieblas. ¿Ya? En el caso, digamos, no podemos comprender a Dios desde las tinieblas. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a comprender? ¿Cómo lo vamos a amar? ¿Ya? Y entonces sucede que en el camino nos perdemos. ¿Por qué? Porque estamos en las tinieblas. ¿Ya? Porque la luz, dice, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero como estamos en estas tinieblas, nos perdemos. Buscamos otro camino que no es el correcto cuando andamos en tinieblas. Comentábamos aquí, decíamos, ¿podemos pedirle a un ciego que nos explique la luz? Si nunca la ha visto, no la podemos, ¿verdad? No podemos, un ciego no nos va a explicar a nosotros cómo es la luz si nunca lo ha visto. Lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Si no conocemos la palabra de Dios, estamos en las tinieblas. No entendemos lo que nos dice, no entendemos nada. Y eso nos pasa cuando estamos en las tinieblas, leemos,
yo leo la Biblia, dicen algunos hermanos, pero no le entiendo nada. ¿Por qué no le entendemos? Porque estamos en las tinieblas, ¿verdad? Por eso dice, más las tinieblas no le comprendieron. ¿Ya? Por eso a veces decimos, por ejemplo, yo no comprendo, dice, por qué Dios hizo o esto o aquello. Juzgamos al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro Dios? Y lo hacemos ¿por qué? Por ignorancia, porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos de esa luz para ver y para comprender. Vemos y comprendemos. Pero si no nos acercamos, si no tomamos esa decisión de poder pertenecer a una comunidad, de poder pertenecer o de servirle al Señor, todos los días el Señor nos habla, todos los días. Aún en estos momentos de pandemia, sabemos que los programas por las redes sociales son múltiples y no tenemos esa justificación de decir no tengo tiempo de buscar esa luz. ¿Ya? Entonces, hermanos, no podemos nosotros tratar de estarnos justificando, ¿verdad? Porque necesitamos de esa luz. Es una necesidad. Y por eso es que el Señor manda a estos obreros a su mies y necesitamos más hermanos que trabajen para esta labor de llevar esta palabra de Dios a aquellos que no la conocen por un medio o por otro, como el caso de nosotros. No podemos visitar los hogares por la pandemia. Estamos acá, señores, haciendo nuestra labor, cumpliendo. El Señor nos da los medios, el Señor nos da el tiempo, el Señor nos da la palabra para que nosotros cumplamos. ¿Ya? Pero tenemos libre albedrío, ¿verdad? A veces abrimos un programa en los medios, ay no, mejor voy a ver otro juego y no escuchamos la palabra, la luz que en él está, la vida. Continuamos y decimos, porque creo que hasta aquí vamos bien. Continuamos leyendo. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. ¿Eh? Entonces vemos aquí nosotros, el mundo no le conocía. ¿Eh? Entonces decimos, Cristo es la luz verdadera que alumbra a cada hombre que viene a este mundo. A cada hombre, no dice específicamente a quién, ¿verdad? Sino que dice a cada hombre, a todo hombre que viene a este mundo. El Señor no tiene diferencia, como les decíamos en el primer tema del amor de Dios, que Él nos ama como somos, ¿ya? Los pecados que tengamos, si es alto, si es bajo, si es pequeño, si es enano, si es gigante, a todos nos ama el Señor. Lo reafirma acá. Dice que Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Ya? Entonces, en el mundo estaba, dice, el mundo fue hecho por Él. Entonces, Cristo es la luz verdadera, es decir, nos alumbra a todos. En nuestro oscuro camino, dice, un día se nos presenta la lámpara y se nos llama a decidir si la queremos o no la queremos. Mire qué importante es esta decisión y es lo que yo les venía diciendo, ¿verdad? Se nos presenta la lámpara y se nos dice, ¿la quiere o no la quiere? ¿Verdad? Algunos llevamos tanto tiempo en la oscuridad que nos encandila esa luz. Ay, no, dicen, me molesta la luz, no quiero saber nada. ¿Ya? Pero si fuésemos sabios, no la rechazaríamos. Porque, hermano, nosotros necesitamos la luz para nuestro camino. Cuando nosotros vamos, no sé si ustedes han tenido esa experiencia de caminar en lugares donde no
existe la luz en el campo, por ejemplo, que lleva un campesino cuando va caminando, tiene que llevar un foco para que le alumbre donde él va. Esa luz es la que nosotros necesitamos en este peregrinar sobre la tierra. ¿Y quién es la luz? Jesús, Cristo. Esa es la luz. Esa es la luz que nosotros necesitamos para nuestro camino. ¿Para qué? Para no tropezar por falta de luz. ¿Por qué tenemos un sinnúmero de situaciones en nuestra vida? Porque a veces tropezamos, ¿verdad? Y nos caemos. Pero es sabio, dice, saberse levantar buscando esa luz en nuestro camino para poder continuar. ¿Eh? Vamos a continuar leyendo en el mismo texto. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Bien, dice, vamos a volver a leer. Mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Miren qué precioso, ¿verdad? Desde el inicio decimos que Dios crea el cielo y la tierra, ¿verdad? Y que todo fue hecho por Él y que esto es de Él. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? De que en este caso, ¿verdad? Esto en Juan 1:12, ahí se nos explica muy bien. Cuando se dice, mas a todos los que lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. ¿Qué sucede? Cuando se recibe a quien es la luz, que es Cristo, verdadera, a quien tiene la vida, a aquel por quien todo fue hecho. Uno no puede seguir igual. ¿Ya? Tiene que cambiar, porque no sucedería cuando decimos que el mundo fue hecho por Él. Y por eso, cuando Cristo vino al mundo, vino a lo suyo. Él vino a lo suyo. El mundo es de Él. Pero ¿qué sucedió? Ellos no lo recibieron. ¿Ya? Los suyos no lo recibieron. Es como tener un pariente que es mío y que no me reciba. Voy a ir donde mi sobrina. Y mi sobrina me dice, no te recibe. Ni siquiera pase adelante, ¿verdad? Entonces, ahí estamos un ejemplo vivo de qué es lo que necesitamos nosotros para hacer para recibir a un huésped. ¿Qué creen ustedes que necesitamos cuando nosotros vamos a recibir a un huésped en casa? Queremos tener todo bien ordenado, bien aseadito, lo recibimos con amor, pase adelante. Tenemos, ¿verdad? Hay una interrupción, disculpa por eso, ¿verdad? Dice, ¿qué necesitarías tú para recibir a un huésped? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos. Y en este caso nosotros, como ya lo vimos en temas anteriores, somos iglesia, somos el templo, nuestro cuerpo es el templo del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que preparar ese lugarcito para recibir al Señor. Ya no podemos darle la espalda, ¿ya? Por eso decimos que cuando Cristo vino al mundo, vino lo suyo. Y nosotros también somos lo suyo. Y sin embargo, no lo recibimos. ¿Cuánto tiempo, decíamos ahorita, hemos estado en tinieblas? Pero el Señor siempre está tocando nuestras puertas del corazón. Señores, abramos ese corazón para la conversión y recibir a nuestro Señor. Entonces seguimos comentando aquí, ¿qué pasa con los que le recibieron? ¿Qué hizo el Señor? Les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Qué precioso ser hijo de Dios.
Dice, yo soy hija de Dios. Dice. Entonces, cuando se recibe quién es la luz verdadera, quien tiene la vida, a aquel por quien todo fue hecho, uno no puede seguir igual, como les decía anteriormente. ¿Ya? Jesús en otra ocasión dijo, yo vine a traer vida y vida abundante. Y San Juan insiste, el que tiene a Jesús, él tiene la vida. Hermanos, otra invitación para que nos acerquemos a nuestra parroquia, a pertenecer a una comunidad. Nuestra parroquia es una parroquia misionera, donde puede usted llegar y encontrar una mano amiga, donde se nos diga, sí, claro, usted puede pertenecer a esta comunidad o a esta otra comunidad. Somos alrededor de 12 comunidades los que estamos en nuestra parroquia Cristo Resucitado. Entonces lo esperamos nosotros, ¿verdad? Con sus manos abiertas para que encuentre lo que dice San Juan, que insiste, el que tiene a Jesús, él tiene la vida. A veces nos enfrascamos en que de mi casa, en mi casa yo oro, en mi casa yo hago, en mi casa hago caridad, en mi casa todo. Está bien, pero no es lo suficiente, hermanos. Tenemos que conocer a nuestro Señor, convivir con nuestros hermanos en Cristo, para que podamos tener esta experiencia y podamos conocer mejor al Señor, porque solos no podemos, nunca. Por eso tenemos aquí la palabra, porque dice, en Él está la vida, y no lo vamos a encontrar solo nosotros. Tenemos que estar en una comunidad, así como el ejemplo que se nos dio desde los primeros tiempos, después que que el Señor partió. Entonces, vamos a ver ahora la otra parte, una última parte que nos hace falta, ¿verdad? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense bien lo que nos dice acá. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Fíjense bien, ni de voluntad de varón, más de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos unas palabritas ahí muy importantes. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Qué significa esto? Que nacer de sangre o de carne es nacer de una persona humana. Eso significa, ¿verdad? Pero dice la palabra que los que lo recibieron son personas que además de haber nacido de una persona humana, nacen también de Dios. Por tanto, son hijos de Dios. En los temas anteriores, nosotros hemos venido hablando de nacer de nuevo. Nacer, desaparecer ese hombre viejo y que aparezca el hombre nuevo. A eso se refiere, ¿verdad? Nosotros nacemos nuevamente cuando recibimos, cuando tenemos ese encuentro vivo con el Señor, nos dice, ya no somos iguales, ya nosotros cambiamos, ya no soy la misma María Dolores, ni la misma Yasmina, ni el mismo Juan, ni la misma Marina, he cambiado. Y eso, como nos decían en algunos momentos, se debe de notar. Ese cambio debe de notarse en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para volver a vivir y vivir en la gracia de Dios. Entonces nosotros